Bueno, pues ya la semana pasada terminamos lo que son o los que yo he traído los atributos incomunicables. Hay alguno más, pero yo la selección que he hecho, pues son los atributos que a mí me resultaron como más interesantes porque pueden generar debate, pueden generar discusión, y hay algunos que son fundamentales, ¿no? Como la eternidad. Y hoy, pues vamos a empezar con los atributos comunicables. Bueno, realmente vamos a empezar, no sé si os acordáis el primer día, que yo dije que hay una serie de atributos que son como intermedios, ¿no? Atributos que en principio no son comunicables, es decir, Dios a la hora de crearnos no los puso en nosotros, no están en nuestra naturaleza, pero que nos los transmite en un momento posterior. En ese momento es el momento en el que recibimos, como ahí dice, el Espíritu Santo, en el momento de la salvación. En ese momento hay 3 atributos, como mínimo, que recibimos en ese momento. 2 que vamos a ver hoy y 1 que ya hemos visto. Hoy vamos a ver los atributos de que Dios es glorioso, la gloria de Dios, y Dios es santo. Vamos a hablar de la santidad y de la gloria. Y el tercer atributo que recibimos ese día, que recibimos la salvación y que recibimos el Espíritu Santo, es el de eternidad, que ya lo vimos. Recibimos vida eterna. ¿Vale? Hasta el momento de la salvación, nosotros no podemos reflejar la gloria de Dios, ningún ser humano puede reflejar la gloria de Dios, ningún ser humano es santo hasta el momento de la salvación, y sin embargo, a raíz de la salvación, todo aquel que es salvo es santo y puede reflejar la gloria de Dios, ¿vale? Y también es eterno, ¿vale? Pues hoy vamos a ver estos dos atributos, porque el de eternidad, como he dicho, ya lo vimos, y vamos a empezar con que Dios es glorioso, ¿vale? Y como siempre, me gusta empezar con algún versículo de la Biblia que nos hable de la gloria de Dios para que veáis que no son cosas que yo me invento, ¿no? Y vamos a leer en el Salmo 24:10, si quieres pasa la transparencia. Y está, creo que está ahí escrito. No. Bueno, Salmo 24:10 dice: ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria. Salmo 24:10. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios. No hay ninguna duda. Dios es glorioso. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podríamos definir la gloria de Dios? ¿Alguien quiere responder a esa pregunta? Bueno, ya lo hago yo, no os preocupéis. Vamos a leer también en la Biblia. 2 versículos, Juan 1:14 y Juan 11:40. Juan 1:14. Dice: y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 11:40 dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Es decir, si nos damos cuenta en estos dos versículos que nos hablan de la gloria de Dios, hay una característica que tienen en común. La gloria de Dios es algo que se ve, es algo que se transmite, algo que podemos percibir. Por lo tanto, ¿cómo definiríamos la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación visible de Dios. Es decir, es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros podemos ver. Es como el material del que está hecho Dios. ¿De qué material está hecho Dios? De gloria. De tal manera que cuando Dios se manifiesta y nosotros lo podemos ver, lo que vemos es su gloria. Además, la gloria de Dios también es la motivación que tiene Dios para todo lo que Él hace o todo lo que Él dice. Es decir, ¿cuál es la motivación de Dios a la hora de hacer algo? Su gloria, recibir la gloria. Esa es la motivación, como vimos al principio, para crear al ser humano. ¿Para qué nos creó? ¿Os acordáis? Nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Y para qué nos creó a su imagen y semejanza? Para que reflejáramos lo que Él es, para que mostremos lo que Dios es, para que mostremos su gloria. ¿Lo veis?
Así que, por ejemplo, en la creación, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan su gloria. Y el firmamento, la obra de sus manos. Los cielos cuentan su gloria, es decir, la propia creación muestra características de Dios, es decir, muestra a Dios, de tal manera que está mostrando su gloria. Pero yo siempre me he hecho una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo puedo yo darle gloria a Dios? Si yo soy un don nadie pecador que no merezco ni levantarme de la cama, ¿cómo puede ser que yo le dé gloria a Dios? Y no lo decimos nosotros. Es verdad que nosotros lo cantamos en muchas canciones. Te doy gloria. ¿Cuántas canciones dicen te doy gloria? ¿Y cómo yo puedo darle gloria al que es la gloria? O orando, igual que yo he orado, ¿no? Para que Dios se glorifique. ¿Cómo puedo decir esto para glorificar a Dios? ¿Cómo puede ser? Pues, dos versículos. Dice, Filipenses 4:20. Filipenses 4:20. Pasa la siguiente. Ahí está. Filipenses 4:20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, aquí vemos como Pablo le está dando la gloria a Dios. Sea la gloria a Él. ¿Ve? Algo que parte de nosotros y le damos la gloria a Él. ¿Y cómo puede ser esto? 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, es decir, viendo todo lo anterior, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo en todo para la gloria de Dios. Es decir, sea que coma, que beba o lo que haga, da igual, lo que haga, que sea para la gloria de Dios. Es decir, esto de que nosotros le damos gloria a Dios no es algo que nos inventamos nosotros y que cantamos en canciones muy bonitas, es algo que expresa la Biblia. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser que yo le dé gloria a Dios? Pues ahí tenemos un problema. Yo le he puesto ahí nuestra confusión. Y es que nuestra confusión, quizás esto es muy chiquitito, ¿no? Pero lo que pone ahí es que confundimos el darle gloria a Dios con alabarle. Nosotros, como muchas veces no entendemos lo que es darle gloria, pues al final lo que hacemos es asemejarlo a otro concepto que es diferente, que es alabar a Dios o darle honra. ¿Y es lo mismo darle gloria que alabarlo? No. Y así oramos y así cantamos muchas veces. Yo te doy la gloria y estoy pensando, te estoy honrando, te estoy alabando, estoy levantando tu nombre en alto, cuando son conceptos totalmente distintos. ¿Qué hemos dicho que es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Dios expresándose, es lo que Dios es, lo que Dios muestra, lo que se puede ver de Dios. Eso es su gloria. Ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando Moisés en la zarza ardiendo, ahí lo ve como fuego y es Dios, es su presencia. ¿Y qué le dice Dios? Quítate el calzado que es santo. Moisés cuando entra al tabernáculo, al lugar santísimo, y sale de allí, ¿qué es lo que le pasa? Cuando Dios le dice, Moisés, entra al lugar santísimo que quiero hablar contigo. Y cuando sale del lugar santísimo, ¿qué es lo que le pasa? Que su cara brilla como el sol y nadie puede mirarlo y se tuvo que poner un velo para cubrir su cara. ¿Y qué es lo que se veía en su cara? La gloria de Dios. ¿Veis? Dios manifestándose, Dios viéndose. Por lo tanto, yo darle gloria a Dios, ¿qué creéis que significa? Cuando yo estoy expresando a Dios. Darle gloria a Dios es expresar lo que Dios es. Para eso nos creó. ¿Perdón? Claro, sí, sí, expresar sus atributos. Claro. El amor de Dios, tú puedes mostrar amor, justicia, los que son comunicables, claro. Pero por ahí voy, mirad, lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahí está puesto. Y dice,
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que te está diciendo este versículo? Que cuando tú estás con Dios cara a cara, lo que ocurre es que tú te vas transformando a la imagen del Señor. De tal manera que, ¿de qué te vas transformando? De gloria en gloria, vas glorificando al Señor. Es decir, cuanto tú más te pareces a Cristo, cuanto tú más reflejas el carácter de Dios, más le das gloria a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos te doy gloria, lo que estoy diciéndole es voy a mostrar lo que tú eres a los que están alrededor mía, para que los que están alrededor mía te vean. Eso es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, la finalidad de la voluntad de Dios y de todo lo que Dios hace es mostrar su gloria. Recibir y mostrar su gloria. Esa es la finalidad de todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice. Por lo tanto, tenemos que saber que cuando nosotros estamos diciendo, oye Dios, glorifícate aquí, lo que estamos diciendo es que cualquiera que entre en la calle, cuando entre aquí, te vea a ti. No vea a un grupo de personas cantando canciones bonitas y hablando de la Biblia. Que te vea a ti. Ese es nuestro deseo. Eso es lo que yo te estoy pidiendo, Dios. Es lo que yo estoy cantando. Que tú te lleves la gloria de lo que aquí sucede. Quiere decir que aquí está sucediendo tu voluntad. Eso es darle gloria a Dios. ¿Entendéis? Y para darle gloria a Dios tenemos que ser transformados a su imagen. ¿Cómo nos creó? A su imagen. Y el pecado rompió su imagen en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser transformados a su imagen, volver al inicio. Eso es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Entendéis? Así que, desde el principio lo estoy diciendo, mostrar los atributos de Dios es la voluntad de Dios, para eso nos creó. Ese es el sentido, el significado de la existencia del ser humano. El ser humano existe, como dije al principio del estudio, fue creado a su imagen y semejanza. El sentido del ser humano es tener comunión con Dios para poder reflejar a Dios. Y de esa manera le damos gloria. ¿Entendéis? Así que sí, le podemos dar gloria. Cuando nos vamos quitando el pecado, vamos quitando el yo, voy menguando, como dice la Biblia, y va creciendo Él en mí. Cuando Él toma el control de mi vida, cuando toma el control de mis pensamientos, de mi carácter, no hay excusa, no, es que yo soy así. ¿Y? Que tú eres así, no hay excusa. Si eres así, muy bien, Dios te amó así, pero para cambiarte. Porque lo que Él quiere no es que seas así porque tú eres así, lo que Él quiere es cambiarte, para que seas como Él, para que tengas su carácter. Así que no me vale, no, es que este es mi carácter. Vale, eso es lo que Dios quiere cambiar, tu carácter, para que tengas el carácter de Cristo, porque eso es reflejar a Dios, eso es darle gloria. ¿Queréis darle gloria a Dios? Pues nos queda trabajo, ¿no? Menos mal que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, menos mal. ¿Qué? Menos mal. Bueno, vamos con el segundo atributo. Aquí quizás nos extendamos un poquito más. Y el segundo atributo es que Dios es santo. Un versículo donde diga que Dios es santo, Apocalipsis 4:8, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Más claro el agua, ¿no? Es un versículo muy cortito y lo único que dice es que Dios es santo. Clarito. ¿Qué significa santo? Definición de santo. Apartado. Y cuando Dios santifica algo, ¿qué significa eso? Que lo aparta ¿para quién? Para Dios. Es decir, santo significa apartado y que Dios santifica algo es que lo aparta para Él. Muy bien. ¿Y qué significa apartado? ¿Apartado de qué? Claro, apartado del pecado.
La santidad de Dios es el reflejo de su pureza moral, de su absoluta distancia con el pecado, absoluta distancia, es decir, que es incompatible totalmente el pecado y Dios, son totalmente incompatibles, de tal manera que donde está Dios no hay pecado y donde hay pecado no está Dios. Dios está completamente apartado del pecado. De hecho, el único atributo de todos los atributos de Dios que aparecen en la Biblia, el único atributo que lo dice por triplicado es este, santo. En ningún sitio vamos a encontrar el Dios omnipotente, omnipotente, omnipotente. En ningún sitio. Ni amor, amor, amor. En ningún sitio. Solo santo. ¿Y por qué resalta tanto este atributo de santo? ¿Por qué lo dice por triplicado? Los judíos, cuando decían algo por triplicado, era para darle un énfasis completo. Es decir, es completamente. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, y fijaros, lo decía 2 veces, pero lo que entendían el oyente era lo que está diciendo ahora. Es una verdad que nadie puede dudar. Eso es lo que Jesús quería decir cuando dice, de cierto os digo. Pues aquí no lo está diciendo 2 veces, lo está diciendo 3 veces. Para darnos a entender que la santidad de Dios es total y absoluta. Y hay un versículo que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 1, ¿no? Dijo Dios, el versículo 3, hágase la luz. Y fue la luz. Y llega el versículo 4 y ¿qué hace? Y separó la luz de las tinieblas. Porque, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si nosotros apagamos todas las luces y estamos completamente a oscuras, hay oscuridad. Pero enciende una luz. Automáticamente deja de ver oscuridad. No hay oscuridad. Porque la luz y las tinieblas son totalmente incompatibles. Nunca puede estar la luz y las tinieblas unidas, juntas. Pues esto es lo que quiere decir santo. Que la pureza, la perfección, la santidad, la pureza moral, me refiero a la ética, de Dios está completamente separada con la moral o la ética del mundo, del pecado y la santidad. En Dios no es que no haya pecado, es que es imposible que haya pecado, no puede haber pecado, está completamente separado. Este es el motivo por el cual yo planteaba la duda cuando vimos la omnipresencia de Dios de que si Dios está en el infierno o no. Y yo os dije, hombre, yo pienso, en mi opinión, que no. Algunos autores decían que sí, por eso yo lo puse aquí, ¿no? En mi opinión, no. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Porque además, fijaros en un punto. Es en el segundo punto. Ahí pone el énfasis bíblico, pero bueno. Fijaros, cuando Moisés, volvemos al ejemplo de Moisés. Cuando Moisés le dice, quítate el calzado porque esta tierra que pisas es santa, ¿por qué era santa esa tierra? Porque estaba la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se va, ¿esa tierra seguía siendo santa? No. Era Dios, la presencia de Dios, lo que hace que la tierra sea santa. ¿Y por qué quitarse el calzado? ¿Qué importancia tienen los zapatos? Claro, eso es el mismo motivo que por qué Jesús lava los pies a sus discípulos y llega Pedro y le dice, no, a mí no me laves los pies. Y le dice Jesús, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo en el cielo. Vamos a ver, si no le lavas los pies no puede entrar al cielo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que en el polvo del camino, mientras tú vives, se te pega el polvo del camino que simboliza el pecado. Entonces, si no te lavo los pies, si no te limpio de pecado, tú no puedes entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo hay santidad, porque está en mi presencia. Por lo tanto, no puedes entrar en el cielo. Y dice Pedro, no, pues lávame el cuerpo entero. Y dice, no. Solo necesitas que te lave los pies. ¿Por qué? Solo necesitas que te perdone los pecados. La santidad completa
ya ocurrirá, ya vendrá. Pero ahora solo necesitas que te lave los pies. Y de esa manera entrarás conmigo al reino de los cielos. Otro ejemplo. Cuando el tabernáculo iban por el desierto, el tabernáculo era una tienda, que la montaban y la desmontaban, pero en el lugar santísimo nadie podía entrar. El que entraba al lugar santísimo moría. ¿Por qué moría? Porque allí estaba la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿y cómo desmontaban la tienda? ¿Cómo desmontaban el lugar santísimo? Porque tendrían que entrar para desmontar los palos o lo que fuera. Claro, salía la presencia de Dios, desmontaban porque la columna de fuego o de nube se levantaba, salía la presencia de Dios, podían desmontar la tienda de campaña, empezaban a andar, cuando la nube bajaba volvían a montar la tienda de campaña y ¿qué pasaba? Que la presencia de Dios caía sobre el tabernáculo. Lo mismo cuando construían el templo. Cuando construyeron el templo, tanto la primera vez como la segunda vez que construyen el templo, las dos veces con Salomón y con Esdras, dice que cayó la gloria de Dios sobre el templo. Y en una vez lo que vieron es una nube que lo cubría todo de tal manera que ellos no veían nada. Otra vez decían que vieron una luz tremenda. Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que la presencia de Dios estaba descendiendo al templo. Y en ese momento, allí estaba Dios y nadie podía entrar al lugar santísimo. Es decir, si os fijáis en una cosa, la santidad de Dios va unida a su presencia. ¿Os fijáis? Donde está Dios, no hay pecado. Y donde hay pecado, no está Dios. La santidad de Dios va unida a su presencia. Es decir, en el momento en el que Dios entra a un lugar, ahí hay santidad, no puede haber pecado. ¿Veis por qué yo dudaba de que Dios estuviera en el Seol? Dios estuviera en un lugar donde van los pecadores. Por esto yo dudaba. Porque lo que vemos en la Biblia es que donde entra Dios, ahí hay santidad. Tenemos un ejemplo muy cercano, que somos nosotros. Dios dice que tú eres santo, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Dios dice que tú eres santo, ¿y por qué eres santo? Porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Él te perdona los pecados, te limpia el pecado, quita el pecado de ti y su presencia viene a ti. Por lo tanto, eres santo. ¿Por qué? Porque su presencia va contigo. Y tú eres santo. Entonces yo me pregunto, porque claro, de esto, que lo vemos en la Biblia, a mí me surge una pregunta. ¿Y cómo puede ser que yo, teniendo a Dios, siendo santo, peque? ¿Qué pasa? ¿Dios se va cuando peco? Es decir, yo hago algo mal, Dios sale de mí porque sabe que lo voy a hacer y cuando termino de hacerlo, vuelve a entrar. Eso yo no sé en qué teología lo dice, pero eso no lo pone en la Biblia en ningún sitio. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el que a mí me ha dado el Padre, ese no se va. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que yo tenga la presencia de Dios, que yo sea santo, pero peque? Pues a eso vamos. Bueno, eso es otro tema. Pasa la diapositiva. Para esto, para atrás, eso. Para eso la Biblia lo explica de esta manera, utilizando lo que la Biblia llama el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? ¿Esto dónde lo pone? Pues lo dice en Romanos, pero también lo dice en Efesios capítulo 4, en los versículos del 22 al 24, que son los que voy a leer. Dice, Efesios 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En Romanos
en lugar de nuevo hombre o viejo hombre, habla de una vida pasada, habla se me ha olvidado. Bueno, habla de esto, de una vida pasada, habla también del viejo hombre, pero en vez de viejo hombre dice otra cosa. Ay, bueno, no importa. Lo importante es entender qué significa esto del viejo hombre y el nuevo hombre. Mirad, cuando nosotros nacemos pecadores. El pecado es algo que está en nuestra naturaleza, es en lo que nacemos. Y yo lo recibo genéticamente, por así decirlo. Dice, por cuanto el pecado entró al hombre por uno, todos son pecadores, todos pecaron. Pero ¿y por qué pecamos? ¿Por qué todas las personas del mundo pecan? Pues porque somos pecadores. ¿Un naranjo qué da? Naranjas. ¿Y un pecador qué hace? Por eso todos pecamos, porque al nacer nacemos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, es el viejo hombre. Y con eso nacemos. Pero en el momento que tú te arrepientes de tus pecados, lo que hace Dios, según el lenguaje que utiliza la Biblia, es hacerte nacer de nuevo. ¿Y por qué tienes que nacer de nuevo? Pues porque necesitas una nueva naturaleza. Ya no la antigua naturaleza, necesitas una nueva. Y por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres alguien nuevo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, lo que hace Dios no es cambiarte. No es simplemente que tú sigues siendo el mismo tú, pero cambiado o mejorado. Lo que hace Dios es hacerte nacer de nuevo. Es crear otro tú distinto. Y ese nuevo tú, distinto a ti, está compartiendo tu ser con el viejo hombre. De tal manera que dentro de ti está el viejo hombre y el nuevo hombre. Dentro de ti está la vieja naturaleza, que eso es lo que dice Romanos, que se me había olvidado. Está la vieja naturaleza, pero también está la nueva naturaleza santa de Dios. ¿Cuál es el fruto de la vieja naturaleza? El pecado. ¿Cuál es el fruto de la nueva naturaleza? La santidad. El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, por esto dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que está dando tu vida? Ahora, los dos están en ti. Y esto ocurre un día, que hablaremos después. Pero llegará un día en el que Dios cogerá ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, la sacará de ti y ya solo tendrás su nueva naturaleza, la vida de Dios. Que ahora después lo explicamos. ¿Vale? Pero este es el proceso. Ahora, ¿por qué Dios no se tiene que ir de mí? Porque cada vez que Dios me ve, cada vez que Dios me mira, lo que ve es a alguien santo. Porque Dios me ve conforme a esa nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios me ve a través de la sangre de Cristo. De la sangre de Cristo, la cual me ha limpiado de todo pecado. Entonces, cada vez que Dios te ve es como si tuviera las gafas del nuevo hombre. Y así es como te ve. De tal manera que Dios no ve que tú estás pecando. Espiritualmente hablando. Con sus ojos, en el caso de que los tuviera, lo estaría viendo, no es tonto, ¿no? Pero Él, espiritualmente hablando, Él no ve que tú estés pecando. ¿Por qué no lo ve? Porque ese pecado que tú estás cometiendo hoy ya lo perdonó. Ese pecado ya lo perdonó. Sin embargo, no podemos negar que en 1 Corintios capítulo 15 dice que algunos serán salvos como por fuego. ¿Y qué significa que algunos serán salvos como por fuego? Pues que esta advertencia que hemos leído en Efesios, pues que hay hijos de Dios que no están atentos a esa advertencia. ¿Cuál es la advertencia? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Te está diciendo, no vivas la vida conforme al viejo hombre, a esa naturaleza que todavía está en ti. No vivas así. No le hagas caso. No caigas en los deseos de la carne, sino vive conforme al nuevo hombre. Pero hay hijos de Dios que han sido perdonados, que tienen la nueva naturaleza, que se dejan influenciar
y se dejan dirigir por el viejo hombre. A eso le podemos llamar que son la diferenciación entre cristianos maduros o inmaduros. Y algunos serán tan inmaduros que serán salvos como por fuego. Por eso la Biblia nos dice que no juzguemos. Y cuando dice que no juzguemos se está refiriendo a juzgar si alguien es salvo o no, porque ¿qué sabes tú? Si algunos serán salvos como por fuego. A lo mejor está pecando, a lo mejor ha dejado de ir a la iglesia y sigue siendo salvo. Tú no lo sabes, yo no lo sé, lo sabe Dios en su infinita misericordia. Nosotros no lo sabemos. Porque el único, aparte de ti mismo, que puede saber si tú has sido transformado, si has sido perdonado, es Dios. Los demás no lo podemos saber. Así que con la medida con la que juzguéis, así seréis juzgados. Ahora, nos dice que no juzguemos la salvación, pero sí nos habla de juzgar a los demás en cuanto a sus obras. Sí tenemos que juzgar si esta obra es pecado o no. Eso sí, por sus frutos los conoceréis. Ahí conoceréis al cristiano que es maduro. ¿Por qué? Porque el fruto que sale de él es fruto de santidad. O conoceréis al cristiano inmaduro o incluso al no cristiano. Os lo podréis imaginar. Nunca al 100%. Pero la realidad es esta. Las obras podemos juzgarlas, tenemos que juzgarlas. Yo cómo voy a hacer lo que me dice la Biblia. Oye, cuando tu hermano tenga algo contra ti o cuando tu hermano esté en ocasión de caer, ayúdale. ¿Cómo voy a hacer eso si no sé o no puedo juzgar si lo que está haciendo es pecado? Al revés. Si me doy cuenta de que mi hermano está a punto de caer, lo que tengo que hacer es ir a ayudarle. Por lo tanto, tengo que juzgar si la obra que está haciendo es pecado o no. Pero bueno, volviendo a la santidad. ¿Por qué Dios no se tiene que ir de mí? Pues porque todos los pecados que yo estoy cometiendo ahora ya han sido perdonados. Por lo tanto, el pecado que cometo hoy, como ha sido perdonado, ya no está afectando ni a mi salvación, ni está afectando al hecho de que yo vaya a ir al cielo o no. Me está afectando en cuanto a mi relación con Dios, porque la Biblia también dice no contristéis al Espíritu Santo. Es como dicen algunos, ¿no? Es vivir una vida cristiana en derrota o en victoria. Y ahí está la diferencia. Así que nosotros tenemos que entender la santidad como un proceso en nosotros. En Dios es completa, en Dios no hay proceso, Dios es completamente santo. Pero cuando hablamos de que nosotros somos santos, la tenemos que entender como un proceso. La Biblia la explica así, como un proceso. Un proceso que tiene 3 partes, que seguro que todos las conocéis. La primera sería la justificación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahí. El proceso de hacernos santos o de santificación tiene que ver con 3 partes, ¿no? La primera es la justificación o también llamada santificación posicional. Es decir, es el día en el que Dios me perdonó de mis pecados, me hizo su hijo y desde ese día yo soy santo a los ojos de Dios. He recibido la nueva naturaleza y soy completamente santo. Fijaros, dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Es decir, la palabra justificar, que significa hacer justo, tiene que ver, es un lenguaje legal, ¿no? Es como alguien que ha cometido un delito y le van a declarar culpable, pero de repente encuentran unas pruebas o lo que sea y le declaran inocente. Pues eso es lo que ocurre con nosotros. Y las pruebas es, como dice aquí, clavándolo en la cruz de Cristo. Esas son las pruebas. Eso es lo que a ti te declara inocente de todos tus pecados. Por lo tanto, desde ese día tú eres justificado. Es un día que en nuestro caso ocurrió en el pasado. Un día recibí al Señor
y ese día me salvó. Ese día me mandó el Espíritu Santo y con su presencia recibí la santidad de Dios. Ahora, ahí empieza. Pero ese día yo no soy perfecto. Ese día sigo cometiendo pecados, como hemos dicho, ¿no? Ahora empieza un proceso desde ese día hasta lo que hoy es todavía nuestro futuro. Comienza un proceso que la Biblia le llama la santificación o la santificación progresiva. Es decir, es el proceso mediante el cual cada día voy pecando menos o pareciéndome más a Jesús. Es el proceso mediante el cual esa santificación va ocupando o va tomando el control de mi vida, esa santidad. Ahí pone que la santificación nos libra del poder del pecado. Es decir, el pecado ya no empieza a tener menos control de mi vida. La santificación de Dios lo que hace es quitar el control que tiene el pecado sobre mí. De tal manera que ese viejo hombre cada día se va debilitando y va aumentando el nuevo hombre y controlando mi vida. Evidentemente la santificación progresiva tiene su fundamento en la santificación posicional, es decir, si no ocurre la primera, es imposible que vaya a ocurrir la segunda. Ahí es el inicio, son sus raíces, y a partir de ahí empieza Dios a hacer un proceso en ti, como hablábamos antes, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, pues esta es la obra que se refiere. La comenzó el día de la justificación y progresivamente va avanzando en nuestra vida y tomando el control. Vamos a leerlo en la Biblia. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis? Y el mismo Dios de paz os santifique. Ahí está expresando como un proceso. Os vaya santificando, os santifique. ¿Para qué? Para que todo nuestro ser, por completo, un día sea irreprensible, cuando venga Cristo, cuando estemos en su presencia. Así que, por la justificación, no lo he dicho antes, pero por la justificación nos libra de la culpa del pecado, ya no somos culpables del pecado, por la santificación nos libra del poder del pecado. El pecado va teniendo cada vez menos control de mi vida, menos poder en mi vida. Y el tercer punto del proceso de santificación es la glorificación o santificación total. Y ese es lo que decíamos antes, ¿no? Es cuando Dios coge este viejo hombre, lo arranca, esa vieja naturaleza, y ya no forma parte de mi vida. Es cuando yo ya soy completamente santo, como Dios. Y podríamos decir que seremos santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque en ese momento ya será incompatible el pecado con nosotros. No podremos pecar. Será completamente imposible. ¿De qué nos libra con la glorificación? Pues nos libra de la presencia del pecado. Nos libra de la culpa, del poder y de la presencia del pecado. ¿Vale? Vamos a leerlo en la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, va a llegar el día en el que seremos perfectos. Y para terminar ya el estudio, yo lo he titulado ahí la paradoja de la santidad. ¿Por qué? Porque este atributo es el atributo que más nos aleja de Dios. Porque la distancia que marca la santidad respecto a nosotros es completa. Es el atributo que hace imposible que ningún ser humano pueda acercarse a su presencia. Ningún ser humano tiene la potestad de poder acercarse a la presencia de Dios
ni de verla ni siquiera. Solo Dios puede hacer que nosotros nos acerquemos a Él, limpiándonos. Si no, es completamente imposible. Pero a la vez, este atributo es el que más nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque tú recibes la santidad de Dios en el momento que recibes la presencia de Dios. Es decir, el hecho de decir que somos santos, lo que estamos diciendo es que Dios mismo vive en nosotros, que esto es una realidad en nuestra vida, que el Espíritu Santo está en mí, que ya estoy unido en intimidad con Dios. ¿No es maravilloso esto? Por eso es el atributo que más nos aleja de Dios, pero a la vez es el atributo que más nos acerca a Dios, porque es el que hace posible que podamos tener comunión e intimidad con Dios. Gracias a la santidad. Así que Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, ¿qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que puedes acercarte al trono de su gracia confiadamente. Te está diciendo que puedes entrar en su presencia, que tiene las puertas abiertas. Cuando dice que el velo se rasgó de arriba abajo es porque la separación que había entre Dios y los hombres se ha roto de tal manera que podemos estar unidos a Dios. Lo que Dios quiere con nosotros desde que nos creó es tener comunión. Y la palabra comunión tiene que ver con intimidad y cercanía. Cuando decimos que tenemos comunión con los hermanos, ¿qué estamos diciendo? ¿Que nos vemos y nos saludamos? ¿Que nos sonreímos? ¿O estamos diciendo que lloramos con los que lloran, que reímos con los que ríen, que ayudamos al que lo necesita, que ponemos el oído con atención cuando alguien quiere hablar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué queremos decir cuando tenemos comunión? ¿Qué queremos decir cuando tenemos o cuando decimos que tenemos comunión con el Padre? Quizá que nuestro oído está atento a Él, que nuestra mente quiere ser como la suya, que nuestro corazón, nuestra voluntad tiene que ver con buscar la voluntad de Dios, no con la mía propia. Eso es tener comunión con Dios, una cercanía, una intimidad con nuestro Dios. Así que dejamos estos dos atributos, así empezamos los atributos comunicables, ¿vale? Y vamos a empezar con el tiempo de las preguntas, ya si quieres puedes cortar.